Bueno, primero que todo, saludarlos en esta mañana. Muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Diego Leiva, yo de formación soy ingeniero en prevención de riesgo y hoy día vamos a hablar de una temática bastante interesante, como indicaba Marcia, de limpieza y desinfección, ¿ya? ¿Cuáles son los contenidos del aprendizaje que queremos abordar en la capacitación? Bueno, veamos, vamos a hablar sobre algunos factores que intervienen en los procesos de limpieza, ¿verdad? Y todo esto, obviamente, asociado a lo que es la contingencia hoy en día en la cual estamos viviendo, esta contingencia sanitaria, producto de una pandemia, producto de un virus. Obviamente, tenemos que, en compañía con el Instituto de Seguridad Laboral, reforzar y continuar reforzando estas temáticas producto de que si bien se puede decir que estamos viendo la luz producto de una vacuna, pero aún así necesitamos reforzar día a día cada uno de estos conceptos. Por lo tanto, vamos a ver estos factores, vamos a hablar sobre el proceso de limpieza y desinfección, también vamos a abarcar qué materiales son más efectivos para realizar esta limpieza o desinfección, qué es lo que pasa con el amonio cuaternario, se puede utilizar, no se puede utilizar, quién lo puede utilizar, ¿verdad? Hablar de también algunas medidas preventivas para la limpieza en las instalaciones de equipo. Vamos a tratar de aterrizar, ¿verdad?, de una manera gráfica, de qué forma poder tener un plan de limpieza o desinfección. Y un plan tal vez suena algo macro a una realidad doméstica, podría decirse, pero lo vamos a ver de una forma bastante sencilla y que esa realidad, si bien aplica muchas veces también a una empresa, también la podemos aplicar en nuestra casa de una forma amigable, porque se ha detectado, ¿verdad?, a través del desarrollo de esta pandemia en la cual hemos vivido, que un gran porcentaje a veces de los contagios se da en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de aplicar prevención en, en nuestra casa y solamente aplicamos prevención en nuestros lugares de trabajo. Entonces, tenemos que esforzarnos en desarrollar una cultura preventiva para desarrollar adecuadamente una limpieza y desinfección efectiva. Vamos a hablar de algunos tipos de mascarilla también, ¿verdad? Por ahí aclarar algunos conceptos respecto a la mascarilla industrial que se llama o también la mascarilla de índole artesanal versus la mascarilla tres pliegue o la KN95, ¿verdad? Explicar en qué consiste cada una de estas. Vamos a hablar sobre la eficacia o eficiencia, ¿verdad? Mejor dicho, de los métodos de filtro que existen y los factores en la calidad del filtro, ¿verdad? Porque muchas veces hay personas que utilizan otro tipo de mascarilla o utilizan, por ejemplo, una mascarilla full face que es de rostro completo, que tiene un tipo de filtro que uno se conoce como tipo roja, que es el filtro redondo, o el tipo bayoneta, que empieza siendo más delgado y empieza a ancharse un poco al finalizar el rostro. Vamos a hablar del posicionamiento correcto, ¿verdad? De esta mascarilla, de su uso, de sacado y disposición final de estos elementos de protección personal. ¿Qué entendemos por disposición final, verdad? Cuando botamos la mascarilla, es decir, una mascarilla de tres pliegues, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene que durar? Vamos a hacer cosas que vamos a aclarar en la capacitación versus, versus una mascarilla, por ejemplo, artesanal. Entonces, ese tipo de temáticas y en conjunto, obviamente, con las responsabilidades que tiene una empresa hoy en día, las responsabilidades que también tienen los trabajadores y, en este caso, los organismos administradores, en este caso el Instituto de Seguridad Laboral, desde el punto de vista de entregar capacitaciones, pero más que una capacitación es entregar cultura hoy en día a las personas, independientemente de su rubro, para reforzar las medidas preventivas en las cuales estamos expuestos. Por lo tanto, antes de comenzar con la temática ya en sí, los quiero invitar a que al final de la capacitación nos vamos a dar un tiempo para responder todas las preguntas que ustedes tengan para que las puedan ir formulando y obviamente las planteen a través de los diversos medios donde está siendo transmitida la capacitación. Entonces, cuando hablamos de este factor de limpieza o del concepto de limpieza o desinfección propiamente tal, debemos tener claridad de qué es, primero que todo, el coronavirus, ¿verdad? Ya llevamos más de, o vamos a cumplir un año desde que llegó el primer caso a nuestro país, más de un año que se detectó a nivel mundial. Por lo tanto, tenemos que tener claridad de qué es lo que es.
Ya creo que todos ya hemos visto a través de las noticias, a través de los diversos medios de comunicación, que en el fondo es una especie de espora, ¿verdad? Y que esa espora se, se filtra en nuestro sistema respiratorio y a nuestro sistema respiratorio que no está preparado, obviamente, eh, le afecta a uno desde el punto de vista de salud. Por lo tanto, lo que busca este concepto de limpieza y desinfección en las superficies es básicamente esta remoción de esta materia orgánica o inorgánica, porque no tan solo el COVID se va a infectar a otra persona por el hecho de estar hablando sin mascarilla frente a otra persona que tal vez está infectada, y sabemos que el gran riesgo en este sentido es que esa persona que está infectada no siempre va a saber que lo está, y la única forma de saber es obviamente a través de un examen de laboratorio. Por lo tanto, esa es una forma de cómo uno se puede contagiar con esta situación. Pero, por otro lado, está el factor de limpieza o desinfección. ¿Qué entendemos por factor de limpieza o desinfección? Bueno, principalmente el hecho de que uno, por ejemplo, supongamos que yo en este momento, por ejemplo, estoy hablando sin mascarilla, ¿verdad? Porque estoy, en este caso, en mi casa, pero estoy contagiado y no sé que estoy contagiado, soy asintomático, ¿verdad? Y estoy ocupando mi computador, ¿verdad? Y las gotitas de saliva que estoy proyectando a mi computador, después podría venir otra persona, ocupar el mismo computador, y esta persona podría de cierta manera tocar esta gotita de saliva y después llevarse las manos a las vías de ingreso que uno tiene por las cuales podría obviamente ingresar el COVID-19 a nuestro organismo, ya sea ojos, nariz o boca. Entonces, desde ese punto de vista, estoy indicando que el proceso de limpieza o desinfección tiene que ser lo más efectivo posible en este sentido, porque de esa manera estamos ayudando a promover, por ejemplo, una acción de limpieza y desinfección. Entonces, ¿qué sería lo más recomendable en este aspecto? Por ejemplo, si lo vemos desde un punto de vista personal, yo que estoy ocupando un computador y que sé que después va a venir una persona más de mi familia a ocuparlo, yo debería, por ejemplo, limpiarlo o debería limpiar mi zona donde estoy trabajando. Si lo vemos obviamente desde un punto de vista 100% preventivo. Ahora, ese tipo de acciones toma tiempo y obviamente tenemos que culturizar y de cierta manera evangelizar a las personas para que sean cada vez más proactivas en la limpieza o desinfección en sus hogares. Por lo tanto, lo que hace este factor de limpieza o desinfección es obviamente inactivar el COVID-19. ¿Por qué? Porque tanto sea, por ejemplo, las moléculas de jabón o las moléculas de algún tipo de detergente, van a introducirse en este núcleo de este virus, como ustedes lo están viendo en la imagen de la presentación, y el hecho de introducirse es que lo van a inactivar de cierta manera y pasa a ser una molécula ahora de virus, pero inactiva o podríamos decir muerto. Por lo tanto, en ese sentido, la limpieza o desinfección juega un gran factor desde este punto de vista en nuestras casas y también en nuestros lugares de trabajo, como también la mascarilla y como también, por ejemplo, el distanciamiento social. Podríamos decir que hoy en día el uso de mascarilla está un poco más em, normalizado, pero falta otro tipo de acciones, como por ejemplo considerar este distanciamiento social y considerar este factor de limpieza o esta acción de poder desinfectar y limpiar nuestros lugares de trabajo y también, obviamente, nuestras casas. Y para eso debemos entender que hay una metodología y esa metodología se acompaña o acompaña este proceso de limpieza o desinfección propiamente tal, y esta metodología se conoce como el círculo de Zinner. Tal vez el nombre es un poco complicado, pero en el fondo son acciones bastante simples. Como por ejemplo, una de las primeras variables que tiene esta metodología o este círculo de Zinner específicamente, perdón, es la temperatura. Entonces, el hecho de aplicar temperatura desde este punto de vista, junto con los productos de limpieza, hace que haya un aumento, ¿verdad?, frente a, a la desinfección o un aumento en la eficacia de la desinfección.
Hablemos de eficacia, no eficiencia, porque la eficiencia sería obviamente tratar de no calentar agua, ¿verdad? O de ocupar mucho detergente. Ahí estaríamos hablando de eficiencia, pero si hablamos de eficacia, es independientemente si utilizo agua caliente y después sale más cuenta de agua en la luz, eh, o ocupo menos detergente. Entonces, desde ese punto de vista, el hecho de aplicar temperatura con un producto de limpieza, ya sea jabón, ya sea, por ejemplo, detergente para lavar la ropa, cuando llego del trabajo, estoy cumpliendo con esta variable de este círculo de Zimmer específicamente. Entonces, la temperatura pasa a ser un factor predominante desde este punto de vista en esta capacitación y obviamente dentro de esta metodología. Por otro lado, el círculo de Zimmer establece el agente químico y el agente químico básicamente va a ser utilizar algún producto para poder limpiar y desinfectar, ya sea en nuestros trabajos o en nuestra casa. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, hay personas a lo largo de lo que uno ha visto, ¿verdad? En esta pandemia que dicen, yo utilizo amonio cuaternario, ¿verdad? Para desinfectar mi casa. Pero debemos decir que el amonio cuaternario cuando no está al 100% concentrado, no está diluido, ¿verdad? De cierta manera, la persona corre un riesgo que pueda sufrir alguna intoxicación. Entonces, es importante también decir, si bien es un agente químico, pero ojo, tenemos que tener cuidado porque podría causar algún proceso de intoxicación. Lo importante es utilizar un agente químico para el proceso de limpieza o desinfección. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el agente químico puede introducirse y destruir esta molécula de COVID-19 y transforma o la transforma a ser una molécula desactivada en ese sentido. Y ahí obviamente uno encuentra, ¿verdad?, en nuestras redes o en nuestras familias que dicen, pero tú andas con alcohol gel para arriba y para abajo, te echas alcohol gel en todo momento. Y efectivamente es porque buscamos este tipo de acciones desde este punto de vista. Por lo tanto, el agente químico pasa a ser la segunda variable asociada a este círculo de cine. Una tercera variable es la mecánica. Muy sencillo, tal vez el concepto puede ser algo complejo, pero en el fondo, para aplicar limpieza o desinfección, tengo que aplicar mecánica. La mecánica va a estar asociada, por ejemplo, a una acción manual, es decir, limpio la manilla de la puerta, por ejemplo, cuando llego, o limpio, por ejemplo, la cocina una vez que la ocupo, o, por ejemplo, limpio la superficie de los zapatos para no entrar con los zapatos contaminados, entendiendo que uno camina de regreso a casa o toma el autobús, toma eh, taxi, toma colectivo, etcétera. Se debe entender que la mecánica es hacer esta acción para poder limpiar una determinada superficie en este sentido, tanto en nuestra casa como obviamente en nuestro trabajo. Por otro lado, cuando hablamos de mecánica también estamos hablando del hecho de que una lavadora, por ejemplo, aplica mecánica. Y la mecánica es, por ejemplo, cuando se está lavando la ropa, es decir, está dando vuelta, estoy aplicando temperatura, por ejemplo, podría lavar con agua caliente, y además de eso estoy aplicando un agente químico que es el detergente. Por lo tanto, también aplico mecánica al momento de estar lavando ropa, en este caso en mi casa. Y el tiempo. Obviamente, a mayor tiempo de duración de esta acción de limpieza o desinfección, ya sea lavado de mano o sea lavado de ropa, etcétera, estoy obviamente siendo más proactivo y teniendo más efectividad como aparece ahí en la definición. Sí, ¿qué pasa si me lavo las manos, por ejemplo, durante 30 segundos? ¿Verdad? Si bien muchas veces uno no cuenta este tipo de, estos 30 segundos, pero uno podría calcular más o menos eh, cuánto tiempo va a tomar lavarse las manos. Muchas veces, y por ejemplo, en mi caso, yo me lavo las manos 2 veces cuando llego, obviamente, a mi trabajo, o llego a mi casa, o voy a algún lugar y tengo acceso al lavado de manos, lo hago una vez con jabón y la segunda vez, obviamente, es más breve, pero en total son más de 20 segundos, que es lo recomendable que establece la autoridad, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que ser minuciosos y considerar también el tiempo. Lo mismo con el lavado de las prendas de vestir. Ahora, se entiende que no todos muchas veces tienen acceso a las 4 variables en total y sobre todo, por ejemplo, a la variable de temperatura. Entonces, lo importante ahí sería considerar
las otras tres variables, es decir, utilizar un detergente que sea efectivo, utilizar la mecánica y la fuerza para realizar esta limpieza o desinfección. Si me lavo las manos, mi mecánica va a ser lavarme las manos, como lo estoy demostrando ahora, y el tiempo. Bien, la temperatura de cierta manera la podríamos obviar, pero tenemos que reforzar obviamente las otras tres variables en este sentido. Por lo tanto, para inactivar este COVID-19, debo considerar una temperatura adecuada, debo considerar el agente químico, ¿verdad? La mecánica o la fuerza que se podría, o la acción manual para desinfectar, y también el tiempo de duración para este tipo de acción. Y con eso, obviamente, estoy siendo efectivo dentro de este proceso de limpieza o desinfección, obviamente para poder generar esta efectividad que necesito y obviamente no disminuir la probabilidad de contagiarme por COVID-19. ¿Por qué decimos disminuir? No estamos prohibiendo no contagiarnos, pero sí estamos disminuyendo esta probabilidad, porque el riesgo sigue estando. Es lo mismo, obviamente, que el hecho de que hoy en día existe una vacuna. El hecho de que existe una vacuna no significa que no me voy a contaminar de COVID-19. Significa que si me contamino, la agresividad con la cual en este caso, me va a afectar a mí el virus va a ser mucho menor. Lo mismo que obviamente vimos en su momento con la influenza en este sentido. Por lo tanto, pasa a ser y transmito obviamente lo que aparece en televisión y dicen especialistas de salud. No eliminamos el COVID, pero sí estamos de cierta manera poniendo un escudo en nuestro organismo para evitar tener un cuadro grave si nos llegamos a contaminar. Y acompañado de eso, obviamente reforzando con las acciones de limpieza o desinfección en este sentido. Por lo tanto, tenemos que ser 100% proactivos desde este punto de vista. Por lo tanto, cuando hablamos de este factor de limpieza o desinfección propiamente tal, estamos hablando que los productos de limpieza que se utilizan, ya sea un detergente, ya sea un jabón, van a reducir, ¿verdad?, esta fuerza que une las moléculas del virus con nuestro organismo. Es decir, va a entrar un posible coronavirus, pero inactivado, obviamente, y eso va a hacer que se, no se genere la reproducción nuevamente del virus, y también va a haber una reducción de la capacidad infecciosa que este COVID-19 va a tener en nuestro organismo. Por lo tanto, el impacto va a ser menor, y obviamente no vamos a ser agresivamente afectados por el COVID-19. Por lo tanto, el factor de limpieza hoy en día juega un rol importante, muy importante diría, tanto en nuestros trabajos, tanto en nuestras casas, y muy principalmente para las personas que realizan estas labores tan importantes de limpieza o desinfección en instituciones públicas, en casas particulares, en obviamente nosotros mismos, en nuestras casas. Entonces, es importante que tomemos conocimiento, primero, desde dónde empezamos y, obviamente, cuál es el objetivo de por qué realizar esta limpieza o desinfección de forma minuciosa. Por otro lado, debemos tener, de cierta manera, conciencia que existe una resistencia mayor del COVID-19. Esta resistencia muchas veces se da en superficies de alto tránsito. Es por eso que, por ejemplo, nosotros hemos visto a través de las autoridades, ¿verdad? A través del Ministerio de Salud, lo que siempre dicen, que el virus no tiene características aéreas, pero existe una condición para que muchas veces pueda permanecer en el aire. Y esa condición, por ejemplo, es un espacio cerrado. Supongamos que yo en este momento, o X persona, ¿verdad? Está contaminada, ¿verdad? Está en su casa, no tiene ningún síntoma. Bien, y el hecho de tener ningún síntoma no es atribuible a que él sepa que está contagiado, ¿ya? E inclusive podría estar contagiando antes de tener algún síntoma. Se indica que puede ser 48 horas antes de evidenciar algún síntoma. Por lo tanto, el virus, si hay hoy en día o su casa habitación está cerrada y él habla, ¿verdad?, con su familia, comparte, existe una probabilidad de que este virus permanezca en el aire. ¿Por qué? Porque estas gotitas de saliva que uno proyecta al ambiente son tan diminutas que obviamente podrían permanecer
en el aire por un tiempo, obviamente, dependiendo de la gravedad que tengamos en ese espacio, dependiendo de las corrientes de aire. Por lo tanto, podría existir una opción. Y es por eso que se recomienda manejar espacios que estén ventilados en todo momento y que existan corrientes de aire. No un proceso de recirculación que es diferente que un equipo de aire acondicionado que toma el aire y lo vuelve a inyectar, sino que exista esta corriente de aire que pueda abrir las ventanas, que pueda hacer que el virus o que el aire circule, que entre y salga para así, obviamente, generar estas renovaciones de aire que muchas veces uno la ha escuchado tal vez y va diciendo. Lo importante es, en este caso, abrir la ventana. Y por otro lado, también hay un estudio que genera y que indica que el virus puede permanecer en superficies. Y estas superficies, por ejemplo, puede inclusive en sillas de plástico que se caracterizan mucho por existir en instituciones de salud, el virus puede permanecer entre 2 o 3 días. Por eso lo importante es limpiar cada vez que sea necesario y de cierta manera, de forma, idealmente cada vez que se ocupa un mobiliario, poder limpiarlo para que así no exista la probabilidad de que el virus esté en esta superficie. El aluminio se caracteriza por estar entre 2 a 8 horas, en el papel inclusive hasta 5 días, en el acero 13 horas, en los trajes de polipropileno o alguna bata que se utiliza principalmente en empresas que realizan em, algún tipo de aseo o sanitización o limpieza, como también en instituciones de salud, en vidrio, y esto lo podemos encontrar en la locomoción colectiva, en algunas casas, ¿verdad? Que tienen muros de vidrio, podría decirse, o también en empresas que se caracterizan por tener vidrios o puertas que son de vidrio, y eso obviamente podría gatillar en que podría inclusive estar durante 4 días. En madera, también durante 4 días, en cajas de cartón, mucho cuidado obviamente con el delivery, porque obviamente también podría permanecer por al menos 24 horas el virus en este aspecto. ¿Y por qué dejamos los guantes quirúrgicos en este sentido para el último? Porque el guante quirúrgico, si bien cumple un propósito, que es proteger a la persona para, obviamente, que no se contamine o que reducir la probabilidad de que se contamine producto de manipulación de diferentes objetos. Y esto, por ejemplo, lo vemos en una cajera o cajero de supermercado. Este tipo de acción va a ser en función, primero que todo, a manipular alimentos, ya sea perecibles o no perecibles, en una caja de supermercado, el cual uno a uno va a ir pasando para después realizar el cobro al final de la atención, ¿verdad? Pero por otro lado también va a manipular en este sentido la máquina para el pago, o va a manipular efectivo, o va a manipular billetes, etcétera. Y se entiende que en superficies metálicas el virus puede permanecer un tiempo bastante elevado en este sentido. Por lo tanto, lo que se hace es que se asigna, ¿verdad?, un guante o guantes de látex al, en este caso, al trabajador. Pero tenemos el problema que el trabajador o la persona, mejor dicho, se olvida que está utilizando guantes. Si bien él está protegido, pero las transacciones que está haciendo con la mano y la cobertura de este guante hace que aumente la probabilidad de transmitir el virus a través de, obviamente, las superficies de contacto que está teniendo de algún objeto, de algún efectivo o de algún vuelto que esté dando. Entonces, si bien el guante es efectivo, pero obviamente debe ser sujeto también a una limpieza y sanitización, obviamente, constante para efecto de no generar este tipo de probabilidad de transmitir el virus, porque la persona que está comprando después va a retirar las cosas, se va a ir a su casa, va a realizar también transacciones, ya sea si anda en vehículo o en bolsa, ¿verdad? Etcétera. eh, y puede llevar el virus, obviamente, a su casa. Entonces, lo importante es, si utilizo guantes de látex, debo sujetarlos a una limpieza constante, ya sea cada vez que manipulo dinero, cada vez que tiene un cliente, etcétera. Debo tener esa periodicidad y esa costumbre de poder realizarlo cada vez que sea, obviamente, necesario. Por lo tanto,
se ha descubierto que esta limpieza o desinfección nos puede ayudar un montón y obviamente teniendo en consideración que existe una resistencia, que hay que tener un proceso de renovación de aire, es decir, ventanas abiertas o equipos que permitan que el aire se renueve, entre y salga nuevo aire para que así el virus obviamente no tenga la efectividad que necesitamos. Y eso obviamente gatilla dentro del proceso de limpieza o desinfección. Por otro lado, cuando hablamos de este proceso de limpieza o desinfección, tenemos que definir lo que es un desinfectante. Vamos a entender que el desinfectante en este caso va a ser un producto que no se puede aplicar sobre la piel, por ejemplo. En este caso puede ser un amonio cuaternario que está prohibido, si bien en un inicio de la pandemia muchas veces se habilitaron estos túneles de sanitización, ¿verdad? En donde uno pasaba y a través de unos rociadores se inyectaba una nieblina que contenía una solución de agua con amonio cuaternario. Y eso obviamente se prohibió porque se detectó que este compuesto podía producir alguna situación de intoxicación en las personas. Pero lo importante es que este desinfectante no se puede aplicar sobre la piel, ya que un proceso, dentro de su proceso físico, químico, puede matar o, en este caso, en una persona puede llegar a intoxicarla. Pero es efectivo porque puede inactivar o inhibir el crecimiento de algún microorganismo, en este caso como bacterias, virus. Lo importante es que este desinfectante que se está utilizando, ¿verdad? Y hoy en día tenemos una gama de tipos de desinfectantes, incluso hasta limpiapisos que vienen con amonio cuaternario. Obviamente lo utilicemos responsablemente. ¿Qué es lo recomendable? Si vivimos en una casa y en esa casa obviamente tenemos un niño o existe alguien que en este caso transita por el piso de la casa, una guagua que por ejemplo está gateando, no deba realizar esta limpieza con amonio cuaternario porque voy a poner en riesgo, ¿verdad?, al bebé. Por lo tanto, debo informarme bien de qué productos debo utilizar y para eso, obviamente, debo considerar los productos que están registrados en el registro sanitario del ISP-CH, que es el Instituto de Salud Pública de Chile. Y a través de esa institución, informarse de lo que obviamente es recomendable utilizar para efectos de generar una limpieza adecuada en este sentido. Por lo tanto, hay algunos tipos o productos que son desinfectantes que algunos se pueden ocupar sobre la piel, hay otros que no. Bueno, veamos cuáles son esos. Primero que todo tenemos el famoso alcohol gel, que se ha transformado en, obviamente, un uso diario. Es como, en este sentido, yo lo asocio de esta manera, es como la cartera para la mujer, la billetera para el hombre, ¿verdad? Se caracteriza por tener ventajas y desventajas. Es decir, tenemos que utilizarlo y llevarlo en todo momento por donde nosotros andamos. La ventaja, fácil uso, no requiere un enjuague, ¿verdad? Y puede ser utilizado sobre la piel de una persona. La desventaja es que se va a inactivar con materia orgánica y sin efecto residual. Es decir, yo toco algo que está contaminado y automáticamente ya tengo la superficie, por ejemplo, de la mano contaminada porque toqué alguna superficie que ya tenía, en este caso, el virus en ella. También están los elementos clorados y aquí podemos definir básicamente como el cloro. Hay una alta disponibilidad en el mercado, sí, y hay un uso generalizado, por lo tanto es efectivo. Obviamente el riesgo o las desventajas es que se va a inactivar con materia orgánica y la otra desventaja es que puede correr algún tipo de material. El peróxido de hidrógeno se caracteriza porque es ecológico como ventaja y no se altera por materia orgánica, es decir, mantiene esta cobertura y obviamente la desventaja es el costo es más elevado y también hay un stock reducido. Y tenemos el amonio cuaternario que limpia y desinfecta a la vez, ¿verdad? Pero la desventaja es que se va a inactivar o va a perder su efectividad cuando se mezcla con aguas que tienen características o son duras. ¿Qué entendemos por un agua dura, por ejemplo? Un agua de río, un agua obviamente de alguna eh, noria, podría ser de algún pozo, aguas que no tienen un tratamiento químico, como por ejemplo el agua potable que tenemos en
nuestros domicilios. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos 4 elementos, inclinémonos por 3, que son el alcohol gel, los elementos clorados y también el amonio cuaternario. Ahora, ¿cómo debo, obviamente, o qué concentraciones para poder realizar una limpieza o desinfección efectiva debo considerar de estos elementos? Primero que todo, el alcohol gel, obviamente, lo mínimo es que sea un 70%. Hay alcoholes que están a un 90%, que es alcohol puro, que funcionan con un rociador que uno se lo aplica también en las superficies de sus manos. El hipoclorito de sodio, obviamente, que viene siendo el elemento clorado o el cloro, se caracteriza por estar a un 1%, es decir, por cada litro de agua debo considerar un 1% mezclarlo con el cloro, que más o menos son eh, un par de cucharaditas de té, o mejor dicho, 4 cucharaditas de té. El peróxido de hidrógeno se caracteriza que por cada litro de agua son 50 cc. Aquí estamos hablando más o menos de 6 cucharaditas aprox. Y el amonio cuaternario, que viene siendo al 10%. Es decir, por cada litro de agua debo considerar, o por cada 1000 cc de agua, debo considerar 100 cc de amonio cuaternario. Por cada litro, el 10%, que es básicamente lo mismo, debe ser de amonio en este caso. No tengo que aplicarlo solo como amonio cuaternario, sino que debo considerar diluirlo en agua, siempre. Y obviamente que no sea un agua dura, porque en ese sentido perdería su efectividad. Debo considerar o tener en consideración medidas preventivas que son generales para este tipo de acciones asociadas a la limpieza o desinfección. Primero que todo, adaptar, obviamente, la infraestructura y todos los procesos para que exista al menos 1 metro de distancia en los puestos de trabajo. Ahora, lo importante es que si en los puestos de trabajo hay una persona a menos de 1 metro de distancia, debo considerar barreras físicas en la medida que eh, sea posible. Bien, ahora en la casa, ¿qué podemos hacer en nuestras casas cuando hablamos de esta característica o de esta medida preventiva? Bueno, si somos, por ejemplo, una familia de 4 personas, consideremos el distanciamiento social, ¿ya? Si somos una familia y seamos proactivos en ese sentido, de más personas, tal vez vamos a tener que acomodarnos para poder cenar o para poder almorzar. Lo importante es que obviamente consideremos que debemos ser tanto preactivos y proactivos en nuestra casa para obviamente evitar cualquier tipo de contagio. Siempre disponer, tanto en nuestro trabajo como en nuestra casa, de alcohol gel o de jabón, perdón, en los baños, y obviamente establecer alguna especie de rutina de lavado por lo menos cada 2 o 3 horas, o cada vez que sea necesaria un proceso de limpieza. Obligatorio el uso de mascarilla en nuestro trabajo. Y si sé de una persona que está infectada, que está obviamente con presencia de COVID-19 o tiene síntomas, lo importante es tratarla o considerarla como un caso que fuera positivo a COVID, como mientras se realiza obviamente su examen respectivo de PCR, y obviamente no caer en el error que es decir, no, si yo no tengo nada, por lo tanto no me voy a contagiar. Lo otro, que debemos prohibir obviamente las aglomeraciones, ya sea de entrada o salida. Y aquí tenemos que generar, y hay una observación de un cambio cultural que tenemos que realizar todos como sociedad, como personas, como trabajadores, ¿verdad? Muchas veces las empresas o algún sitio que aglomere diferentes tipos de personas, y hay muchas tiendas, por ejemplo, centros comerciales, etcétera, existen las señalizaciones en donde solamente hay una vía para subir y otra vía para bajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No miramos a veces la señalización, o porque la señalización no está bien ubicada, o falta, ¿verdad? Nosotros como personas poner atención a este tipo de características. Entonces, lo que hacemos es que no tomamos atención. Por lo tanto, estamos hablando de un cambio cultural que tenemos que tener todos nosotros las personas. Y en ese sentido, ¿qué es lo que puedo indicar yo? Que tomemos atención a este tipo de lugares, que no se va a significar ningún costo adicional, no vamos a tener un cansancio por hacerlo, sino que simplemente vamos a estar siguiendo un proceso y vamos a estar siguiendo una corriente que debemos tener todos. Básicamente, ¿por qué?
Porque si todos vamos en la misma dirección y obviamente las personas que vienen de vuelta pasan por otro lado, que hay una distancia obviamente considerable, vamos a darnos cuenta que esa persona, obviamente, si tú eres y no sabe que está infectada, el virus no va a tener la capacidad de llegar a nosotros. Y ahí estamos hablando, obviamente, de el distanciamiento social. Por lo tanto, el mensaje aquí es considerar nuestras áreas comunes y obviamente considerar las señalizaciones que tenemos en nuestro alrededor para obviamente promover esta cultura preventiva que necesitamos todos nosotros. Por otro lado, dentro del concepto de estas medidas preventivas generales, en el proceso de limpieza o desinfección, debemos considerar limpiar y desinfectar a lo menos 2 veces al día cada, obviamente, superficie que tiene un alto tránsito. Manillas, por ejemplo, de puerta, ventanas, superficies o puestos de trabajo que tengan un alto tránsito, computadores, etcétera, teléfonos celulares que muchas veces uno se olvida. Se debe también disponer de soluciones de alcohol gel, por ejemplo, en la entrada de nuestras casas, en la entrada de la organización. Obviamente, siempre debo privilegiar lo que es el uso de jabón o el lavado de manos, obviamente frecuente, para poder desinfectar como primera prioridad. Si no es posible, en este sentido, aplicar una solución de alcohol gel. Ventilar el mayor tiempo posible, a lo menos 3 veces al día, algunos espacios cerrados. Evitar, obviamente, esta recirculación que yo les decía de aire, sino que más bien promover, obviamente, lo que es la renovación, que es tener una ventana abierta y que básicamente entre una corriente de aire y por otro lado salga este aire que está viciado ya en nuestras casas. En ese sentido, ¿hay algunos elementos dentro de las medidas preventivas generales que puedo considerar para una correcta desinfección o un proceso de limpieza que sea efectivo? Tenemos algunos elementos como una vacuolavadora, que es básicamente es una máquina que limpia, obviamente, toda superficie. Si no está a nuestro alcance, utilizar, por ejemplo, un carro doble uso o un doble balde, que también se le conoce, en donde puedo enjuagar y también en el otro espacio tener el desinfectante apropiado y elementos que son pulverizadores, como por ejemplo un pulverizador manual que va a ayudar a generar una limpieza o desinfección efectiva. Disponer de bastante reposición, ya sea de papel, toallas, jabón, alcohol gel, en este caso, y bolsas para poder almacenar todo tipo de productos. Y dentro de este concepto existen, obviamente, la forma de cómo tengo que disponer finalmente todos los residuos peligrosos, ¿verdad? O residuos que están contaminados, mejor dicho. Para eso, obviamente, tenemos algunas categorías o algunas definiciones. Primero tenemos los residuos que son peligrosos. Estos residuos peligrosos se caracterizan más por un rubro industrial, como por ejemplo un taller mecánico que realice mantención a un vehículo, un cambio de aceite, por ejemplo, y al realizar este cambio, obviamente, este taller o este lugar genera un aceite en desuso y ese aceite en desuso pasa a ser un residuo peligroso, que no es el caso del coronavirus. Tenemos los residuos biológicos que se estandarizan a través de un reglamento, que es el reglamento del manejo del REAS, residuos de establecimientos asistenciales de salud, y tenemos los residuos asimilables a basura domiciliaria. Por lo tanto, cuando hablamos de la basura domiciliaria, estamos hablando de que ahora tenemos que sumar la variable COVID-19. Por lo tanto, se debe disponer todos los elementos que podríamos estar o podrían estar contagiados, se deben disponer en una bolsa, en este caso, cerrada para poder eh, desechar las mascarillas o desechar, por ejemplo, los guantes de látex que utilicé para el trayecto, etcétera. Y todo obviamente lo debo clasificar en lo que es basura domiciliaria, pero obviamente considerando sellarlo en una bolsa plástica para evitar obviamente la segregación o la contaminación dentro de mi lugar de trabajo o también dentro de mi domicilio o mi casa donde está mi familia. Por lo tanto, debo considerar todos esos elementos. Ahora, cuando hablamos de la limpieza o desinfección, lo importante es que nos organicemos y para organizarnos, obviamente, también debemos disponer de un protocolo de limpieza o desinfección. Y como le indicaba, este protocolo en un inicio de limpieza o desinfección, si bien, o plan, que fue la palabra que utilicé,
si bien es más organizacional, más de empresa, más un documento, pero veámoslo de forma sencilla. ¿Cómo podemos aterrizar esta idea tanto en nuestra empresa o en nuestro trabajo, como también en nuestra casa? Entonces, cumple dos tipos de variables. Y en ese aspecto, primero que todo, tenemos una estructura que es recomendable. Por ejemplo, primero hablar para qué va a servir esto. Y esto va a ser netamente de COVID. El objetivo, obviamente, es reducir el riesgo. No podemos eliminarlo. La única forma de eliminarlo es que exista una vacuna o algún otro tipo de elemento de salud que obviamente no permite que una persona se contagie, ¿verdad? El alcance. Es bueno definir qué zonas voy a limpiar, ¿verdad? Y aquí también lo estamos aterrizando a un contexto de casa, de domicilio. ¿Qué zonas yo voy a limpiar dentro de mi casa cuando llego? La manilla que tomé, por ejemplo. Si no me alcanza a sacar los zapatos, voy a tener que limpiar la superficie por la cual transité, o mejor dicho, voy a disponer de un lugar afuera de mi casa en donde voy a dejar los zapatos para así no entrar con los zapatos contaminados. ¿Ya? ¿Y qué productos voy a utilizar? Alcohol gel, algún elemento clorado o un amonio cuaternario siempre y cuando esté diluido y que no lo utilice en superficies, obviamente, de piel. Por lo tanto, yo puedo clasificar esto a través de un uso, a través del tipo de producto que voy a ocupar, la dosis, como la voy a emplear, si un amonio cuaternario tiene que ser al 10% por un litro de agua, el riesgo que existe es importante que lo tenga claro y las medidas de control que voy a considerar, ya sea ventilación, voy a señalizar, por ejemplo, voy a darle a conocer esto tanto a mis trabajadores o con las personas que yo estoy en la casa, en decirles que el amonio cuaternario, por ejemplo, no es manipulable por los niños, por ejemplo. Y cada vez que lo ocupe, en este sentido, por ejemplo, voy a utilizar algún tipo de elemento de protección personal. Por otro lado, ¿qué es lo que o cada cuánto tiempo lo voy a utilizar? ¿O en dónde lo voy a ocupar? Por ejemplo, en los baños, los espacios comunes, la manilla de la puerta, etcétera. ¿Qué elementos voy a utilizar o materiales? Carros, pulverizadores, algún tipo de paño. La frecuencia, cada 2 o 3 horas voy a hacer este proceso y voy a organizar turnos, tal cual como organizo, por ejemplo, las labores de la casa, voy a organizar turnos para realizar esta limpieza o desinfección. Y obviamente, además de eso, tenemos la gestión del residuo, es decir, el elemento que ocupé, ¿cómo lo voy a manejar como residuo domiciliario, verdad? Ya sabemos que tiene que ser en una bolsa. ¿Qué pasa si hay un derrame de amonio cuaternario? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué pasa si, obviamente, tengo un caso positivo que vive en mi casa o que está en el trabajo? ¿Dónde lo voy a considerar? Y si compro un producto, lo importante siempre es solicitar la hoja de datos de seguridad. ¿Por qué? Porque la hoja de datos de seguridad me facilita información para poder prevenir alguna ocurrencia de un accidente o por lo menos las medidas de primeros auxilios básicas para controlar la presencia de COVID en este caso. Desde ese punto de vista, entrega una información que está actualizada al tipo de producto y obviamente muchas veces uno se pregunta, ¿qué pasa si me contamino los ojos? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en la hoja de datos de seguridad aparece lo que tengo que hacer y eso tiene que ser desde ese punto de vista. Por lo tanto, toda hoja de datos de seguridad se compone por diferentes tipos de secciones. Y estas secciones se caracterizan por, obviamente, 16 puntos, como por ejemplo la identificación de la sustancia, quién la está fabricando, ¿verdad? El proveedor, identificación de los principales riesgos, qué hacer o medidas de primer auxilio, ¿verdad? De combate del fuego, para medidas para controlar algún tipo de derrame o fuga. Y uno de los puntos que yo personalmente considero importante son las medidas de manipulación y almacenamiento, es decir, ¿cómo tengo que manipular el amonio cuaternario, verdad? Tengo que hacerlo con guantes, tengo que diluirlo desde ese punto de vista en agua y obviamente dónde lo voy a almacenar. Si hago la manipulación y el almacenamiento de forma correcta, no debería tener ningún inconveniente para, obviamente, poder utilizar este tipo de productos. Y así sucesivamente con todos los otros puntos como información sobre el transporte y reglamentaria, en fin, etcétera, otro tipo de información. Ahora lo importante, ya sé de la existencia, ¿verdad?, de la hoja de datos de seguridad, pero debemos considerar algún tipo de material que yo pueda ocupar para realizar esta limpieza o desinfección.
Y esto lo vamos a hacer desde un punto de vista un poco más industrial, podríamos decirlo, o sanitizar algunos lugares de trabajo, como por ejemplo, los elementos que hoy día existen y que podría ocupar, por ejemplo, en mi casa, es un pulverizador manual que se conocen con presión previa, es decir, a través de un gatillo se dispara una presencia de rociador. También hay pulverizadores, ¿verdad?, de mochila, que son manuales, el pulverizador a motor, pero no es muy recomendable por la cantidad de ruido que emite, es un motor a combustión a gasolina, y están los equipos ULB, que son equipos nebulizadores, que en el fondo uno los utiliza eh, conectado a una corriente eléctrica y liberan una especie de nieblina, la cual se posiciona en todas las superficies que existen y eso hace que el virus se inactive. Obviamente, si utilizo un equipo de estos nebulizadores, no tengo que estar en presencia para poder aspirar este tipo de elementos. Entonces, estas sanitizaciones se pueden utilizar a través de este tipo de elementos, con un equipo nebulizador idealmente o un pulverizador con presión previa o ya un pulverizador, por ejemplo, de mochila. Ahora, hay empresas que se dedican netamente a este tipo de actividades o sanitizaciones, pero esas empresas, para que realicen una actividad efectiva, obviamente deben considerar o tener o cumplir con ciertos requisitos. Y este requisito o esta autorización, ¿a quién se solicita? En este caso es a las superintendencias o seremi de salud respectivas que existan en su región. Es decir, si hoy día quiero ser una empresa, para ser esa empresa debo obviamente solicitar una autorización y la autoridad me va a solicitar lo siguiente, un plano, un croquis de dónde está obviamente la empresa, cómo es la instalación del trabajo, idealmente a través de este plano croquis, qué productos de limpieza está utilizando y las respectivas hojas de datos de seguridad, el listado de los equipos de protección personal que va a utilizar el trabajador una vez que utilice esta limpieza o sanitización, el listado de los equipos de aplicación de desinfectante, un procedimiento de cómo va a preparar o va a realizar este proceso de limpieza o desinfección, la nómina del personal que realiza esta labor, una memoria explicativa o también se conoce como, mejor dicho, un plan de manejo de residuos, ¿verdad? Si los voy a tratar como, si es empresa, los voy a tratar, por ejemplo, como residuos peligrosos. El certificado de afiliación al respectivo organismo administrador, en este caso puede ser el Instituto de Seguridad Laboral, y adjuntar el curso de manejo de sustancias químicas de un responsable técnico que ya vendría siendo una capacitación específica de los productos que va a utilizar este respectivo trabajador junto con el correspondiente certificado de la capacitación. Es decir, toda empresa hoy en día que realice este tipo de labor debe tener, obviamente, considerar una certificación, ¿verdad? Y se solicita a la autoridad respectiva sanitaria. Los elementos de protección personal que se utilizan dentro del proceso de limpieza o desinfección, vamos a caracterizar, ¿verdad? Algunos, como por ejemplo la pechera desechable o reutilizable, mejor dicho, guantes para labores de aseo o limpieza que sean resistentes. Idealmente se recomienda guantes de manga larga, no el quirúrgico o conocido como de látex. Obviamente, dependiendo de la labor o de la tarea, va a corresponder el tipo de elemento. Si voy a hacer una sanitización, adicionalmente voy a tener que utilizar mascarillas, voy a tener que utilizar una mascarilla tal vez, o una máscara full face que me proteja también los ojos y la nariz, etcétera. Hay que considerar que hoy en día, para la prevención del COVID-19, en este caso, existen dos y tres tipos de mascarilla. Tenemos la mascarilla quirúrgica, la mascarilla KN95. Ahora, ¿cuál es la ventaja y desventaja? La ventaja es que, de cierta manera, la mascarilla quirúrgica ya se normalizaron los precios, por lo tanto, uno la puede encontrar a un precio más asequible. La mascarilla KN95 va a ser un poco más efectiva, en este aspecto, pero también es desechable y es un valor un poco más elevado. Y lo otro que puede ser son las mascarillas artesanales, pero a lo menos de tres capas. Las mascarillas artesanales que son de una capa, obviamente no sirven. Las mascarillas artesanales que son por lo menos de dos o tres capas de tela, hacen que uno, por ejemplo, si estornuda y si está contaminado con COVID-19 o infectado, esas gotitas de saliva no crucen esta, obviamente, mascarilla y puedan afectar a otra persona. Por lo tanto, ¿se pueden utilizar mascarillas artesanales? Sí, se pueden utilizar. Respecto a la forma correcta de cómo utilizar esta mascarilla, debo considerar primero
lavarme las manos antes de utilizarla, colocarla correctamente, es decir, tomándola desde el exterior y cubriendo nariz y boca. No sirve si la mascarilla anda solo con la boca y no cubriendo la nariz. Y obviamente no tocando la parte interna de la mascarilla que va a entrar en contacto con la piel. Eh, Evitar tocar la mascarilla mientras se está utilizando, ¿verdad? Y al momento de quitarse la mascarilla, no hay que tocar la parte delantera, tomarla obviamente de el cordel y desecharla inmediatamente en un tacho que esté cerrado con tapa o una bolsa que no pueda acceder a alguien más. Lo importante, me saqué la mascarilla o cuando sé que la mascarilla ya pierde su efectividad, cuando se humedece. Ahí ya la tengo que cambiar. Bien, importante considerar que para desechar los residuos debo, obviamente, hacer un desecho apropiado, ya sea en tachos con tapas o en una bolsa o en el tacho con tapa, más una bolsa que permita desechar adecuadamente estas mascarillas en este aspecto. Por lo tanto, es un factor importante a considerar. También existen otros tipos de elementos de protección respiratoria que se conocen como los EPR. Existen las máscaras de protección que se denominan máscaras de medio rostro y con ajuste tipo rosca, ¿verdad? ¿En qué consiste? Esta es una máscara que tiene un arnés. Este arnés, ¿verdad? Se coloca enganchado en nuestra cabeza y obviamente queda a presión en nuestro rostro. Y adicionalmente tiene dos tipos de elementos que son caracterizables. Primero, las tapas rosca. ¿Qué tiene la tapa rosca dentro? Un filtro, y ese filtro permite que no ingrese material eh, contaminado a nuestro cuerpo, y obviamente esto uno lo utiliza o se ve más en rubros de construcción, en donde existe presencia de polvo en suspensión o sílice libre cristalizada. Por lo tanto, es importante considerarlo. Adentro de este filtro o adentro de esta tapa rosca tiene un filtro, como indiqué, y también tiene una válvula de exhalación, que uno la puede ver aquí al frente, obviamente, de su boca. Es decir, el dióxido de carbono que yo estoy eliminando de mi cuerpo está saliendo a través de esta válvula de exhalación y obviamente permite que ingrese nuevo oxígeno a nuestro organismo. También obviamente tenemos el mismo tipo de mascarilla de protección de medio rostro que cubre nariz y boca, al igual que la anterior, pero la característica es que el filtro cambia. Estamos viendo un filtro obviamente tipo bayoneta. ¿Cuál es la característica y la ventaja de este filtro? Es que es un filtro que es más delgado en un extremo y un poco más grueso en otro extremo. Y eso obviamente aporta en una mayor visibilidad en la persona. También hay otro tipo de mascarilla, que en este caso es una máscara de protección de rostro completo. Existen con ajuste de tipo rosca, que es el filtro redondo, o tipo bayoneta, que va de menos a más. Ambas dos cumplen la misma característica, o ambas tres. Ahora, la diferencia es que en este caso, de rostro completo, o que se denomina también una mascarilla full face, en este caso, cubre ojos, nariz y boca, pero manteniendo el sistema de inhalación y exhalación por separado, es decir, los ojos están independientes de este sistema como uno lo ve aquí en la lámina. Entonces, son máscaras que ayudan, obviamente también son más de un mayor costo, pero que también ayudan a prevenir como un elemento de protección respiratoria y obviamente que una persona se contamine en este sentido. Importante y debemos considerar, dentro del proceso de limpieza o desinfección, que hay riesgos y debo considerar evaluar estos riesgos desde el punto de vista del el equipamiento que debo utilizar, ya sea para realizar una limpieza efectiva, como también utilizar una mascarilla que sea, en este caso, considerable y también efectiva. Por lo tanto, esta evaluación de riesgo que yo debo considerar, primero, debo ver qué contaminante voy a estar expuesto. Sí, si voy a ir al supermercado, tal vez utilice, por ejemplo, una mascarilla KN95. Si voy a ir, en este caso, si estoy trabajando con presencia de más gente, debo utilizar recambios de mascarilla más constantes. Debo considerar que las vías de ingreso al organismo, ¿cuáles son? ¿Verdad? Ojo, nariz y boca. Por lo tanto, el escudo facial que utilizo por sí solo no sirve. Debo acompañarlo también de una mascarilla, idealmente una de despliegue o artesanal, en este caso, o KN95. El tiempo de exposición, considerar que si estoy muy expuesto, debo obviamente considerar un recambio y la presencia de algún otro factor de riesgo en este sentido. También
Debo seleccionar adecuadamente el equipo de protección respiratoria. Debo considerar algunos factores que son relativos al trabajo y qué tipos de proceso debo modificar para realizar esta limpieza o desinfección para que sea efectiva. Los factores relativos al trabajador y los factores del elemento de protección respiratoria en este sentido. Debo verificar a través de pruebas de ajuste que se conocen como cualitativas o cuantitativas si estas máscaras están obviamente bien puestas en una persona. Y esto es básicamente, si utilizo una mascarilla, en este caso, debo considerar cerrarla en la nariz para que no quede ningún espacio que permita la entrada de el virus, en este caso, al organismo y acompañado ya sea de un escudo facial o también algún sistema de antiparra que permita obviamente ninguna proyección de gotitas de secreción de saliva en la persona. Por lo tanto, debo considerar todos estos elementos, además de los elementos de protección personal, que son las mascarillas, estos elementos de limpieza o desinfección, ya sea a través del alcohol gel, a través del amonio, obviamente, cuaternario diluido, o a través, obviamente, de algún elemento clorado. Y el uso, o para poder hacer un uso efectivo, siempre considerar capacitar. Por ejemplo, cuando uno va, en este caso por la vía pública, y ve a un niño, por ejemplo, de 5 o 6 años utilizando una mascarilla versus otro que no la está utilizando. ¿Qué me indica eso? Que como papás, ¿verdad? Como padre, eh, no en este caso capacitó a su hijo, o dicho de otra forma, no le explicó por qué es importante utilizar una mascarilla. Tal vez en un niño que es de menor edad va a ser más complicado, por lo tanto uno los ve sin mascarilla y de cierta manera uno eso lo podría entender. Pero en un niño que ya genere una conciencia, genere una capacidad de entendimiento, obviamente está en nuestro deber como adultos generar este tipo de acciones. Eh, Inspecciones en las condiciones de funcionamiento, es decir, si utilizo una mascarilla, lavarla para poder, obviamente, utilizarla al otro día o si utilizo dos durante el día. Y obviamente antes de salir, siempre en todo momento, hacer las pruebas que sean necesarias para poder utilizarla y hacer su uso que sea efectivo. Bien, el mantenimiento es básicamente lo mismo, revisar obviamente las mascarillas, si estoy utilizando una full face, una máscara de medio rostro, también revisar los ajustes de obviamente el arnés, el estado de limpieza de los filtros y las gomas también, realizar limpieza periódica, si la utilizo debo limpiarla todos los días, en este caso esta máscara, o lavarla, en el caso que utilice una mascarilla industrial o artesanal, y si es una desechable, desecharla. Bien, por lo tanto, son instancias que debo considerar para, obviamente, apoyar estos procesos de limpieza o desinfección. Bueno, ¿qué hemos aprendido en esta capacitación? Y aquí quiero invitarlos a que puedan plantear también sus dudas e inquietudes para que las resolvamos a continuación. Primero, ¿cómo funciona el COVID-19, verdad? Ya, si bien lo hemos visto, pero el objetivo también de esta capacitación es poder generar esta conciencia preventiva que debemos tener todas las personas, y me incluyo en eso, tanto desde el punto de vista de limpieza como también desde el punto de vista de uso de elementos de protección personal, ya sea en nuestro trabajo como también en nuestra casa. Y para eso, lo único que tenemos que hacer es ordenarnos, poder planificarnos y poder detectar cuáles son estos superficies que necesitan una limpieza obviamente efectiva y con mayor regularidad. Y para eso obviamente nos podríamos apoyar dentro de un plan de limpieza o desinfección, como ya lo vimos, por ejemplo, dentro del desarrollo de capacitación. En paralelo, quiero obviamente dejarlos cordialmente invitados a que puedan ingresar al campus prevención del Instituto de Seguridad Laboral. Encontrarán una serie de temáticas de capacitación adicionales a esta generación de una cultura preventiva. Bien, quiero agradecerle su participación y su tiempo y obviamente estaré atento a todas las consultas e inquietudes que tengan. Muchas gracias.